Jonathan Loidi. ¿Qué tal? Andrés Canepa te saluda. ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Un placer. Bueno, ¿por qué nos pasa esto? Que cualquier crisis nos pega el doble. Bueno, creo que analizarlo en un contexto un poco más largo que la pandemia, digamos. Argentina hace, te diría que 20 años, de 2001, que si bien tuvo una recuperación los primeros años, producto de un ajuste muy fuerte que hizo la economía después de la crisis, ¿no? Recordemos la mega devaluación, bueno, una baja en el déficit, más un contexto internacional que en ese momento favorecía, parecido al de ahora con la soja y otras situaciones, que bueno, eso generó ese famoso viento de cola, pero que como todo viento de cola algún día se agota, digamos, y a partir de ese momento, te diría que 2007, 2008, 2009, ya la Argentina empieza a tener problemas estratégicos. Creo que la palabra, ¿no? Es como que hemos siempre tenido gobiernos que saben muy bien dónde están, pero muy poco de dónde van. Varía de la ruta sabiendo de dónde uno parte, pero sin tener un destino muy claro. Y eso, bueno, va todo el entramado productivo que es tan necesario porque es el que genera trabajo. Y con trabajo uno puede explicar por qué la falta de trabajo, digamos, genera tanta pobreza, que estamos en el orden del 42%. Hoy, después de Venezuela, somos el país con más pobreza de Latinoamérica. Sí. Datos que duros. Y te quiero reflejar cómo Argentina también, si nosotros tomamos una perspectiva desde mí hasta la actualidad, y medimos un indicador, que es el PBI per cápita, ¿no? O sea, el interno, pero dividido por la cantidad de personas que hay en dólares. Para que vos te des una idea, Chile creció 21% del 1980 a la fecha. Casi todos los países 90%, casi todos los países de la región crecieron como mínimo un 20-25%, Argentina solo un 7,5%. Sí. Entonces ahí empezás a entender, digamos, el porqué de la situación actual, un desbarajuste total de todas las variables económicas. No hay una sola variable económica argentina que vos puedas decir, bueno, esta está bien, de casi 10 puntos. Ya había déficit antes. Después tenemos tipo de cambio, bueno, 3 tipos de cambio, 4 tipos de cambio y sostenido con alambre. Inflación, 45%, siempre renovando el techo pero nunca el piso. Y así vas tocando cualquier tema de la economía y están todos mal. Y la política frente a eso, bueno, nada, transita, se pone objetivos de cortísimo plazo, como ahora tratar de llegar a las elecciones, no se sabe muy, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿y si ganan, qué? Van a pensar en las elecciones que le siguen, que van a estar a los casi 2 años, y si pierden, lo mismo, digamos. Entonces, que eso es lo que describe una situación que de vuelta son datos. Después podés discutir si un dato son 2 puntos más, 2 puntos menos, pero la verdad que frente a los datos no hay mucho que hacer más que tratar de reaccionar y hacer lo que Argentina no tiene hace rato, que es un plan. No tiene ningún de plan y los que implementan no le salen muy bien, digamos. Así como cayó fuerte, después se recuperó rápido Argentina. ¿Esa volatilidad es particularmente nacional o ha sucedido también en la región? No, te diría que la ha demostrado mucha madurez en los últimos 20 años. Hasta países que nosotros le sacábamos una distancia en términos de PBI, en términos de riqueza acumulada, en términos de alfabetización, en pobreza, como eran Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia. Bueno, eran países que nosotros triplicábamos su PBI. Mismo Brasil, pensemos que nosotros durante mucho tiempo tuvimos un PBI más alto que Brasil, ¿no? Y teníamos más PBI. Nosotros hemos perdido competitividad, hemos perdido un montón de fundamentos necesarios para la economía. Por supuesto que después de grandes crisis, digamos, ¿no? La tuvimos en la década del 90, después de años de hiperinflación, y caídas, y bueno, y licuación de, o sea que hoy el salario mínimo, ahí lo ponía en la nota, ¿no? Pero vos pensás que el salario en Argentina está en $138, un poquito más, cuando el promedio de la región es 300 casi, ¿no? Uruguay casi nos triplica, Bolivia nos duplica, digamos, no tengo nada contra Bolivia, pero digo, comparativamente
Realmente No. nosotros estábamos 10 veces, llegamos a tener un PBI per cápita de casi $15.000. Realmente hemos perdido una capacidad somos muy, si fuéramos un organismo, bueno, somos un organismo que se vive autodestruyendo y bueno, y peleando, pero siempre para estar peor, nunca para estar mejor, ¿no? Nunca. Ahora, depende a qué escuela de la economía uno escuche. Algunos cáncer de la Argentina son los subsidios, otros te dicen que la exclusión social es el gran problema que tiene y que es estructural. Mientras uno siga encontrando grieta también en esto, va a ser difícil salir, ¿no? Sí, por supuesto que claro, si uno cree que el sol otro y es luna, bueno, sí, es muy difícil discutir con alguien que niega la realidad, digamos, ¿no? Por eso yo siempre trato de construir a partir de los datos, digamos, ¿no? Y Argentina, bueno, lamentablemente, mira, soy asesor de Bill Clinton, que se hizo famoso, muchos le atribuyen el éxito de la campaña de Clinton. En un momento le dice a Clinton que era la economía estúpido, como diciendo, mira, si vos no le pones plata en la bolsillo, no te va a votar. Lo cual es cierto en un punto, ¿no? Pero en Argentina no es la economía, en Argentina es la política. Estúpidos, ¿no? Para seguir la misma frase. O sea, acá la política condiciona a todo el tiempo. Y el único momento donde la política le hace caso a la economía le queda alternativa, ¿no? De vuelta, en 91-92, en 93, Menem desesperado sobre el problema, llama a un economista, te gustará o no, pum, un plan, un ajuste, digamos, un ajuste terrible, licuación de todos los activos, licuación de todo. Y además tuvo 3, 4 años de cierta normalidad. Después, ¿qué pasó? Cuando empieza a llegar a una cierta normalidad, la política que dice, no, bueno, entonces devuélvemela. Entonces, claro, cuando la vuelve a agarrar la política, estrella el barco, como hizo Menem, digamos, ¿no? Y 2001 era más o menos lo mismo, 2001 de vuelta, crisis total, de vuelta, ¿no? Más una imagen. Y bueno, 3, 4 años superávit gemelo, todo espectacular, hasta que en 2006, 2007 empieza la inflación, no pasa nada, y bueno, hoy terminamos con una enfermedad endémica. A ver, lo que pasa es que los que quieren tapar el sol con las manos te dicen la inflación no es un problema. Vos decís, bueno, mirá, es raro que no sea un problema porque Argentina... No, llegué a escuchar que era buena en un discurso. Sí. ¿Sabes qué pasa? Mirá, esa frase que se está usando mucho ahora, o yo la he escuchado mucho, que dice dato mata relato, ¿no? Sí. O sea, cuando vos tenés dato y no podés ir contra el dato, lo único que te queda es el dogma, es el relato, ¿entendés? Sí. Buscás 10 fanáticos que, bueno, van a se molan, digamos, por una causa, digamos, ahí no hay razón, ahí que es lo que predomina. Bueno, la ideología del fanatismo. Entonces, bueno, claro, de vuelta, esos discursos son para el fanático, que le digan que tenga que aplaudir, no hace un juicio de valor, digamos. Y también después están los rehenes de la economía. Los pobres. No soy vos, no soy yo. ¿Sabés quiénes son los rehenes de la economía? Sí. Y todos los que reciben todos los meses. Sí. ¿Está bien? Que los necesitan, por supuesto. Que para vivir, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo la Argentina, que es un país pobre, tenemos que empezar a asumir lo que es alcohólico? Quiere dejar de ser alcohólico, tiene que asumir que es alcohólico y ir a pedir ayuda. Bueno, en Argentina somos pobres. Entonces, un país que es pobre no puede subvencionar a 25 millones de personas. No hay manera. Acá hay 5 millones de argentinos que laburan y pagan los impuestos para el resto. Somos el país de Latinoamérica que más pensiones por... Te pregunto, tuvimos una guerra, es cierto, pero no es que, a ver, digamos... ¿no? Catástrofe que nos bombardearon, como dice, bueno, pobre, quedan media población lisiada, digamos. No. Y entonces, bueno, ahí tenés, digamos, pan para hoy, hambre para mañana a la mañana, ni siquiera para un futuro muy lejano. Y bueno, hasta que no haya conciencia del votante, hasta que no haya conciencia, hasta que explote, lamentablemente. Bien. Que nos enseña la historia argentina, que la única manera de una recuperación posible es que explote. Entonces, bueno, cuando explota, la política dice, bueno, macho, a ver, arreglalo vos, porque yo ya me quiere matar, entonces, hacé lo que haya que hacer. Y bueno, y ahí veremos qué sucede, lamentablemente. Jonathan, muy claro, como siempre, muchísimas gracias.